El peso de la historia. París, 1832. En una modesta casa de la Rue Saint-Antoine, un hombre anciano de 71 años yace en su lecho de muerte. Sus manos, una vez firmes y precisas, tiemblan ahora mientras sostiene una pluma sobre un papel amarillento. Este hombre es Charles Henry Sanson, el último gran verdugo de Francia, heredero de una dinastía que durante más de 200 años sirvió como brazo ejecutor de la justicia real y revolucionaria. Pero esta noche, mientras las velas parpadean y las sombras danzan en las paredes, Sanson no puede encontrar paz. En su mente resuenan los gritos, el silbido de la guillotina cayendo, y sobre todo, el rostro sereno de una mujer que cambió para siempre su comprensión de la vida y la muerte, María Antonieta de Austria, la última reina de Francia. Capítulo 1. El heredero de la muerte. Mi nombre es Charles Henry Sanson, escribió con letra temblorosa, y durante 40 años fui el Monsieur de París, el verdugo oficial de Francia. Pero antes de contarles sobre aquel día que marcó mi alma para siempre, deben conocer mi historia, pues solo así comprenderán el peso de mis palabras. La familia Sanson había servido como verdugos desde 1688. Su bisabuelo, Charles Sanson, fue nombrado verdugo de París por Luis XIV, y desde entonces, la profesión se transmitía de padre a hijo como una maldición hereditaria. En aquellos tiempos, ser verdugo significaba ser un paria social, temido y despreciado, pero también necesario para el funcionamiento de la justicia. Charles Henry recordaba vívidamente el día en que su padre, Jean-Baptiste, le reveló su destino. Tenía apenas 16 años cuando lo llevó por primera vez al patíbulo de la Place de Greve. «Hijo mío», le había dicho su padre con voz grave, «esta será tu carga y tu honor. Durante generaciones, nuestra familia ha servido a la justicia del reino. Tú continuarás esta tradición, pero siempre recuerda, no somos asesinos, somos instrumentos de la ley». El joven Charles Henry había sentido entonces una mezcla de terror y fascinación. La primera ejecución que presenció fue la de un ladrón de caminos. El método entonces era el hacha, y requería una precisión y fuerza extraordinarias. Un golpe mal dado podía significar una agonía prolongada para el condenado y una humillación pública para el verdugo. Capítulo 2. Los años de aprendizaje. Durante sus primeros años como asistente de su padre, Charles Henry desarrolló lo que él mismo describía como una extraña compasión por los condenados. A diferencia de otros verdugos que se endurecían con el tiempo, Sanson parecía volverse más sensible a cada ejecución. «Recuerdo perfectamente», escribió en sus memorias, «el rostro de cada hombre y mujer que ejecuté. Sus últimas palabras, sus gestos finales, la manera en que afrontaron la muerte. Algunos lloraban, otros maldecían, pero algunos pocos encontraban una dignidad en sus últimos momentos que me enseñaba más sobre la humanidad que cualquier libro o sermón». En 1754, cuando tenía apenas 21 años, Charles Henry se convirtió oficialmente en el verdugo de París tras la muerte de su padre. Era un joven culto, inusual para su profesión. Había estudiado medicina y anatomía, lo que le daba un conocimiento profundo del cuerpo humano que resultaba invaluable en su trabajo. Pero su sensibilidad también le causaba terribles pesadillas. Cada noche, confesó, los muertos venían a visitarme en sueños. No con ira o sed de venganza, sino con una tristeza infinita que me partía el corazón. Comencé a entender que mi trabajo no era solo quitar vidas, sino ser testigo de los últimos momentos de la humanidad en cada uno de mis clientes. Capítulo 3. La llegada de la Revolución. Los años previos a la Revolución Francesa fueron relativamente tranquilos para Sanson. Las ejecuciones eran esporádicas, generalmente limitadas a criminales comunes y ocasionalmente algún noble caído en desgracia. Pero todo cambió en 1789. La revolución llegó como una tormenta, recordaba Sanson. De repente, mi trabajo se multiplicó por 10, por 20. Ya no ejecutaba solo a ladrones y asesinos, sino a aristócratas, sacerdotes, y eventualmente, a los propios revolucionarios que habían comenzado el terror. Fue durante estos años tumultuosos que Sanson conoció al Dr. Joseph Ignace Guillotin, quien proponía un método de ejecución más humano y democrático. La guillotina, argumentaba Guillotin, garantizaría una muerte rápida e indolora para todos, sin distinción de clase social. Sanson recibió la propuesta con sentimientos encontrados. Por un lado, la eficiencia del dispositivo significaría menos sufrimiento para los condenados. Por otro, intuía que esta eficiencia podría llevar a un aumento dramático en el número de ejecuciones. El doctor Guillotin era un hombre bien intencionado, escribió Sanson, pero no comprendía que al hacer la muerte más fácil, también la haríamos más frecuente.
La guillotina no solo cambió la forma de morir en Francia, cambió la forma de vivir, llenando a todos de terror. Capítulo 4. Los días del terror. La primera vez que Charles Henry Sanson vio la guillotina en acción fue el 25 de abril de 1792, con la ejecución del bandido Nicolas Jacques Pelletier. El mecanismo funcionó a la perfección, un silbido, un golpe seco, y todo había terminado. Pero lo que siguió superó las peores pesadillas de Sanson. Durante el periodo conocido como el Terror, entre 1793 y 1794, ejecutó a más de 2.700 personas. La guillotina funcionaba sin descanso, y las multitudes acudían a la Place de la Révolution como si fuera un espectáculo teatral. La sangre corría por las calles, recordaba con horror. Los espectadores gritaban de júbilo con cada caída de la cuchilla. Vendedores ambulantes ofrecían refrescos y pasteles a las multitudes sedientas de muerte. Francia se había convertido en un matadero, y yo era el carnicero principal. Entre todas las ejecuciones de este periodo, hubo una que marcó profundamente a Sanson, la del rey Luis XVI, el 21 de enero de 1793. El rey llegó con una dignidad que me sorprendió, escribió. No mostró miedo, no suplicó. Cuando subió al cadalso, intentó dirigirse al pueblo, pero los tambores ahogaron sus palabras. Sus últimos momentos fueron los de un hombre que había aceptado su destino. Cuando cayó la cuchilla, supe que Francia había cruzado una línea de la que no habría retorno. Capítulo 5. La noche antes de la reina. Pero de todas las ejecuciones que marcaron la vida de Charles Henry Sanson, ninguna lo afectó tanto como la de María Antonieta. La noche del 15 de octubre de 1793, mientras preparaba la guillotina para el día siguiente, recibió una visita inesperada. Un joven sacerdote llamado Abbé Magnin llegó a su casa con una petición inusual. Había estado confesando a la reina en la prisión de la conciergería y le traía un mensaje personal para el verdugo. La reina desea que sepas, le dijo el sacerdote, que no te guarda rencor. Comprende que solo cumples con tu deber, como ella cumple con el suyo al morir con dignidad. Sanson se sintió profundamente conmovido por este gesto. Durante años había ejecutado a nobles que lo maldecían hasta el último momento, pero aquí estaba una mujer que enfrentaba la muerte con una gracia que él nunca había presenciado. Esa noche no pude dormir, confesó en sus memorias. Caminé por mi casa como un alma en pena, preguntándome qué clase de mujer era capaz de enviar bendiciones a su verdugo. Por primera vez en mi carrera, dudé si podría cumplir con mi deber. Capítulo 6. El último amanecer de una reina. El 16 de octubre de 1793 amaneció gris y frío en París. Charles Henry Sanson se levantó antes del alba, como era su costumbre en los días de ejecución. Pero esta vez, sus manos temblaban mientras se vestía con su levita negra oficial. Me dirigí a la conciergería con el corazón pesado, recordaba. Por el camino, vi las multitudes que ya se congregaban en la Place de la Révolution. Había una electricidad en el aire, una sed de sangre que me repugnaba. Esta no era justicia, era venganza. Cuando llegó a la prisión, Sanson fue recibido por el carcelero, quien le informó que la reina había pasado la noche en oración. Había rechazado el desayuno y había pedido solo un poco de chocolate caliente. Cuando la vi por primera vez, escribió Sanson, me quedé sin palabras. María Antonieta había envejecido dramáticamente durante su cautiverio. Su cabello, una vez dorado y elaboradamente peinado, era ahora completamente blanco y estaba cortado de manera tosca. Vestía un simple vestido blanco, ya no quedaba nada de la ostentosa reina de Versalles. Pero lo que más impresionó a Sanson fue la serenidad en los ojos de la reina. No había miedo, recordaba, sino una especie de paz resignada, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Capítulo 7. El último viaje. El trayecto desde la conciergería hasta la Place de la Révolution normalmente tomaba 20 minutos, pero ese día se extendió por más de una hora debido a las multitudes. María Antonieta viajaba en una carreta común, no en el carruaje real que había sido privilegio de su esposo. Durante todo el viaje, narró Sanson, la reina mantuvo la mirada fija hacia adelante. Las multitudes la insultaban, le gritaban obscenidades, le arrojaban basura, pero ella permanecía inmutable. Susurraba oraciones en voz baja, y de vez en cuando, cerraba los ojos como si estuviera en otro lugar, muy lejos de esa pesadilla. Sanson cabalgaba junto a la carreta, y en un momento, sus ojos se cruzaron con los de la reina. Me miró directamente, recordó, y asintió ligeramente, como reconociendo mi presencia. En ese gesto vi una humanidad y una comprensión que me estremeció hasta los huesos. Cuando llegaron a la Place de la Révolution, la multitud rugió.
Más de 100.000 personas se habían congregado para presenciar la ejecución de la que había sido su reina. Los gritos de «muerte a la austriaca» y «abajo la loba» llenaban el aire. Capítulo 8. Los últimos momentos. Subir al cadalso requería caminar por 2 escalones de madera. Sanson había visto a cientos de condenados hacer este último viaje, algunos corrían para acabar pronto, otros tenían que ser arrastrados, algunos colapsaban por el terror. María Antonieta subió esos escalones, escribió Sanson, con la misma dignidad con la que había subido las escalinatas doradas de Versalles. Cada paso era medido, deliberado, real. En esos momentos finales, recuperó toda su majestuosidad. Cuando llegó a la plataforma, la reina miró por un momento hacia la multitud. Según testigos, intentó hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de la muchedumbre. Solo Sanson, que estaba cerca, pudo escuchar lo que dijo. «Perdono a quienes me condenan a muerte», murmuró. «Ruego a Dios que mi sangre no recaiga sobre Francia». Luego, dirigiéndose a Sanson, añadió algo que él nunca olvidaría: «Monsieur, perdóname por lo que va a suceder. Sé que solo cumple con su deber». Capítulo 9. El momento final. Preparar a un condenado para la guillotina requería varios pasos ritualizados. Primero, Sanson tenía que atar las manos del condenado detrás de la espalda. Luego, cortaba el cabello en la nuca para asegurar que la cuchilla tuviera un trayecto limpio. Finalmente, debía guiar al condenado hasta la lunete, el collar semicircular donde se colocaba el cuello. Cuando até las manos de la reina, recordó Sanson, noté que no temblaba. Sus manos estaban frías pero firmes. Cuando corté su cabello, vi que tenía pequeñas cicatrices en el cuero cabelludo, probablemente de su tiempo en prisión. El momento más difícil llegó cuando tuvo que guiarla hasta la lunete. «Me miró una última vez», escribió, «y vi en sus ojos no miedo, sino algo parecido a la compasión. Era como si ella sintiera lástima por mí, por tener que ser el instrumento de su muerte». María Antonieta se arrodilló frente al dispositivo y colocó su cuello en la lunete. Sanson accionó el mecanismo, y en menos de un segundo, todo había terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor, recordó. Por un momento, toda la multitud se quedó callada, como si la magnitud de lo que habían presenciado los hubiera golpeado. Luego, los gritos de júbilo explotaron, pero yo ya no los escuchaba. Solo podía mirar el rostro sereno de la mujer que acababa de morir con más dignidad que cualquier persona que hubiera conocido. Capítulo 10. Las consecuencias. Según la tradición revolucionaria, Sanson debía mostrar la cabeza de la reina ejecutada al pueblo. Pero cuando levantó la cabeza de María Antonieta, algo dentro de él se quebró. «Vi su rostro», escribió, «y ya no había sufrimiento en él. Sus ojos estaban cerrados, y había una expresión de paz que me perturbó profundamente. Por primera vez en mi carrera, dudé si lo que acababa de hacer estaba bien». La multitud rugió de aprobación, pero Sanson apenas lo registró. Estaba perdido en sus propios pensamientos, preguntándose qué clase de sociedad celebraba la muerte de una mujer que había enfrentado su fin con tanta gracia. Después de la ejecución, como era costumbre, el cuerpo de María Antonieta fue transportado al cementerio de la Madeleine, donde fue enterrada en una fosa común junto a su esposo. Sanson supervisó personalmente este último acto, sintiéndose obligado a asegurar que incluso en la muerte, la reina fuera tratada con respeto. Capítulo 11. Los remordimientos. En los días que siguieron a la ejecución de María Antonieta, Charles Henry Sanson experimentó algo que nunca había sentido antes: remordimiento genuino. No por haber cumplido con la ley, sino por haber sido parte de un sistema que había perdido toda humanidad. Las pesadillas comenzaron esa misma noche, confesó. Veía a la reina en sueños, pero no como la mujer aterrorizada que esperaba. Aparecía serena, casi luminosa, y me preguntaba por qué había permitido que el miedo y el odio gobernaran a Francia. Sanson comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre la justicia y su papel en ella. Durante años me había consolado pensando que era un instrumento de la justicia divina, escribió. Pero después de ejecutar a María Antonieta, comencé a preguntarme si no era simplemente un instrumento del odio humano. El verdugo también notó un cambio en la actitud del pueblo hacia él. Mientras que durante el terror había sido celebrado como un héroe revolucionario, ahora comenzaba a detectar una incomodidad en las miradas de la gente. Era como si, al ejecutar a la reina, hubiera cruzado una línea invisible que incluso los revolucionarios más radicales reconocían. Capítulo 12. El fin del terror. El terror llegó a su fin el 27 de julio de 1794 con la ejecución de Maximilien Robespierre, el arquitecto principal de la política de ejecuciones masivas.
Irónicamente, Sanson también fue el encargado de ejecutar al hombre que había ordenado la muerte de María Antonieta. Cuando ejecuté a Robespierre, recordó Sanson, sentí una extraña sensación de justicia circular. El hombre que había enviado a miles a la guillotina ahora enfrentaba el mismo destino. Pero incluso entonces, no sentí satisfacción, solo un cansancio profundo y una tristeza infinita. Con el fin del terror, las ejecuciones en Francia disminuyeron dramáticamente. Sanson continuó ejerciendo su función, pero ahora con una perspectiva completamente cambiada. Cada ejecución le recordaba a María Antonieta y la lección de dignidad que ella le había enseñado. Comencé a ver mi trabajo de manera diferente, escribió. Ya no era solo el verdugo, era el último testigo de la humanidad en momentos de extrema vulnerabilidad. Era mi responsabilidad asegurar que incluso en la muerte, cada persona mantuviera su dignidad. Capítulo 13. Los años de reflexión. Durante los años posteriores al terror, Sanson desarrolló lo que él llamaba una filosofía de la muerte. Influenciado por su experiencia con María Antonieta, comenzó a ver cada ejecución como un evento sagrado que requería la máxima solemnidad y respeto. La reina me enseñó que la forma en que una persona muere revela la verdad de quien fue en vida, reflexionó. Algunos mueren como cobardes, otros como héroes, pero María Antonieta murió como una santa. Su muerte transformó mi comprensión de lo que significa ser humano. Sanson también comenzó a documentar meticulosamente cada ejecución, no solo los detalles técnicos, sino las últimas palabras, los gestos finales, y su propia reflexión sobre cada caso. Estas notas eventualmente se convertirían en las memorias más detalladas jamás escritas por un verdugo. Siento que debo preservar la memoria de todos los que ejecuté, escribió. Especialmente de aquellos que, como la reina, enfrentaron la muerte con dignidad. Su valor no debe ser olvidado. Capítulo 14. El legado de una reina. Con el paso de los años, la figura de María Antonieta comenzó a transformarse en la memoria colectiva francesa. La mujer que había sido odiada como símbolo de la decadencia aristocrática comenzó a ser vista como mártir de los excesos revolucionarios. Sanson observó esta transformación con interés particular. La historia, escribió, tiene una manera de corregir sus propias injusticias. La reina que fue execrada en vida comenzó a ser venerada en muerte. Su dignidad final había redimido todos sus errores anteriores. El verdugo también notó que su propia reputación había cambiado. Ya no era visto solo como el instrumento de la justicia revolucionaria, sino como el hombre que había presenciado algunos de los momentos más dramáticos de la historia francesa. La gente comenzó a buscarme, recordó, no para celebrar las muertes que había causado, sino para escuchar las historias de dignidad y valor que había presenciado. Especialmente querían saber sobre los últimos momentos de la reina. Capítulo 15. Las revelaciones finales. En sus últimos años, Sanson desarrolló una teoría que consideraba su mayor descubrimiento, que la verdadera nobleza no tenía nada que ver con el nacimiento o la riqueza, sino con la forma en que una persona enfrentaba la adversidad extrema. He ejecutado a campesinos que murieron como reyes, escribió, y a reyes que murieron como campesinos. Pero María Antonieta murió como lo que realmente era, una mujer extraordinaria que encontró su verdadera grandeza en sus momentos finales. Esta reflexión llevó a Sanson a una conclusión sorprendente sobre la Revolución Francesa. Tal vez, escribió, la revolución no fue realmente sobre cambiar quién gobernaba Francia, sino sobre descubrir quién tenía verdadera nobleza de espíritu. En este sentido, María Antonieta fue más revolucionaria que cualquiera de sus ejecutores. El verdugo también reveló un secreto que había guardado durante décadas. Después de la ejecución de la reina, había conservado un mechón de su cabello blanco. No como trofeo, aclaró, sino como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia, la dignidad humana puede brillar con luz propia. Capítulo 16. El peso del tiempo. A medida que envejecía, Sanson encontró que los recuerdos de María Antonieta se hacían más vívidos, no menos. Es extraño, escribió, pero puedo recordar cada detalle de esos últimos momentos con una claridad que no tengo para eventos de la semana pasada. El verdugo también comenzó a experimentar lo que él describía como visitas de la reina ejecutada. No creo en fantasmas, aclaró, pero a veces, especialmente en las noches silenciosas, siento su presencia. No es perturbadora, es consoladora, como si viniera a recordarme que hice lo correcto al tratarla con respeto en sus momentos finales. Estas experiencias llevaron a Sanson a una comprensión profunda sobre la naturaleza del perdón. La reina me perdonó antes de morir, escribió, pero me tomó años perdonarme a mí mismo.
Ahora entiendo que el perdón no es solo un acto de gracia hacia otros, es una necesidad para nuestra propia supervivencia espiritual. Capítulo 17. Las lecciones aprendidas. En 1815, Samson se retiró oficialmente de su posición como verdugo, pasando el cargo a su hijo Gabriel. Pero incluso en su retiro, continuó reflexionando sobre las lecciones que había aprendido durante su carrera, especialmente de María Antonieta. La reina me enseñó que el verdadero poder no viene de la capacidad de quitarle la vida a otros, escribió, sino de la capacidad de enfrentar la propia muerte con dignidad. En sus últimos momentos, ella tenía más poder que todos sus ejecutores juntos. Samson también desarrolló una teoría sobre la naturaleza del liderazgo verdadero. Un verdadero líder, argumentaba, no es alguien que nunca comete errores, sino alguien que acepta las consecuencias de sus errores con gracia. María Antonieta pagó por los errores de toda una clase social, pero lo hizo sin culpar a otros o suplicar misericordia. Estas reflexiones llevaron al verdugo retirado a una conclusión sorprendente sobre la justicia. La verdadera justicia, escribió, no está en el castigo, sino en la oportunidad de redención. María Antonieta encontró su redención en la forma en que murió, transformando su legado de frivolidad en uno de dignidad. Capítulo 18. El testimonio final. En sus últimos días, mientras dictaba sus memorias finales, Charles Henry Samson reflexionó sobre el significado de toda su vida de servicio como verdugo. De todas las ejecuciones que había realizado, una seguía dominando sus pensamientos. Si pudiera cambiar algo de mi vida, escribió, no sería haber ejecutado a María Antonieta, porque entiendo que era mi deber. Lo que cambiaría sería no haber apreciado completamente, en el momento, la extraordinaria lección de humanidad que ella me estaba dando. El anciano verdugo también reveló que, durante años después de la ejecución, había investigado la vida de María Antonieta, leyendo todo lo que podía encontrar sobre ella. Quería entender, explicó, cómo una mujer que había sido tan criticada por su superficialidad pudo encontrar tal profundidad en sus momentos finales. Sus investigaciones lo llevaron a una conclusión que consideraba fundamental: María Antonieta no era la mujer frívola que la historia inicial pintó, ni la santa que algunos querían hacer de ella después. Era simplemente una mujer que, enfrentada con circunstancias extraordinarias, encontró una fuerza extraordinaria dentro de sí misma. Epílogo, el último suspiro del verdugo. En la madrugada del 4 de julio de 1840, Charles Henry Samson exhaló su último aliento. Junto a su cama se encontraba el manuscrito de sus memorias, y sobre su mesita de noche, cuidadosamente guardado en una pequeña caja de terciopelo, el mechón de cabello blanco de María Antonieta. Sus últimas palabras, según su hijo Gabriel, fueron: «Dile a la reina que cumplí mi promesa. Preservé su memoria con honor». La historia de Charles Henry Samson y su encuentro con María Antonieta nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la dignidad y la compasión pueden brillar con una luz que trasciende el tiempo. El testimonio final del verdugo real no es solo la confesión de un hombre que ejecutó a una reina, sino el reconocimiento de que en esos últimos momentos, fue la reina quien ejecutó una lección de humanidad que cambiaría para siempre el corazón de su verdugo. La guillotina cayó una vez, pero la dignidad de María Antonieta y la transformación de Charles Henry Samson resuenan a través de los siglos, recordándonos que la verdadera nobleza del espíritu humano nunca puede ser ejecutada.